El sistema democrático argentino reconoce tres poderes fundamentales: el poder legislativo, que sanciona las leyes, el poder ejecutivo, que las promulga, y el poder judicial, que controla su aplicación. En el medio estamos. En el medio. En el medio. En el medio. En el medio de las leyes estamos los ciudadanos. Podemos proponer, podemos exigir, podemos cambiar las cosas. Ahí estamos nosotros, en el medio de la ley. En agosto de 2013, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decide convocar a una audiencia pública para escuchar a las partes antes de dictar el fallo definitivo sobre la aplicación total de la Ley 26.522, Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En esta causa, esta norma, también conocida como Ley de Medios, fue debatida y consensuada por organizaciones sociales de todo el país. Finalmente, fue sancionada el 10 de octubre de 2009 por amplias mayorías en ambas cámaras del Congreso de la Nación. Móvil en vivo, en el lugar está Laura Maiocchi. Sin embargo, después de 4 años, todavía no se ha podido aplicar en su totalidad por la judicialización interpuesta por el Grupo Clarín. Si te parece bien y preferís, vamos a escuchar al titular del tribunal que está dando comienzo a la audiencia por la Ley de Medios. así que damos comienzo a esta audiencia. Señor secretario Abrita, por favor, iniciemos. Como no, presidente. El tribunal ha dispuesto... En esta histórica audiencia, el 28 de agosto de 2013, la Corte Suprema convoca a ambas partes en litigio para exponer sus argumentos. Por un lado, la demandante o actora, el Grupo Clarín, y por el otro, la demandada o actuante, el Estado Nacional. La primera plantea que sin rentabilidad no hay libertad de expresión. Pregunta siguiente. ¿Cuáles son los motivos por los que su parte sostiene que la Ley 26.522 no podría establecer restricciones que conduzcan a evitar la concentración de licencias en un mismo titular, dado que en el régimen de la Ley 22.285 ya se establecían algunas restricciones en la materia? No entendía, no vi la pregunta. Sí. Sucede que las limitaciones existentes anteriores eran distintas a las que se establecen en la ley actual. Por ejemplo, el límite máximo de 24 licencias no existía. Por otro lado, en defensa de la ley, la demandada o actuante, el Estado Nacional. Es bueno en este caso tener una idea del tamaño de lo que tiene el Grupo Clarín en lo que respecta a medios audiovisuales, que es lo que la ley regula, teniendo en cuenta también que el Grupo Clarín tiene y detenta en el uso, digamos, de la libertad de expresión, de la palabra, de la comunicación, muchos otros medios de enorme alcance que no están regulados por esta ley. Pero en ese contexto tenemos que decir que en los sistemas de cable, las licencias de cable que existen en nuestro país son 1.117, que están en manos de 709 licenciatarios, es decir, un promedio de 1,6 licencias por licenciatario. El Grupo Clarín detenta 237, 200 veces más que el promedio de los licenciatarios de la Argentina. De esta forma, las partes se presentan en una instancia que iguala la representación de un poder económico a la de una ley del Estado votada por los representantes del pueblo. Los tres poderes del Estado cuentan con recursos que pueden modificar el espíritu de una norma. De muchos, no sabemos su utilidad o importancia. Por ejemplo, ¿qué es una audiencia pública y en qué casos puede convocarse? Una audiencia pública es una instancia de participación ciudadana en el proceso de toma de decisión de algún organismo del Estado. Las audiencias permiten a toda persona que pueda verse afectada o tenga un interés en el tema expresar sus opiniones y propuestas. Estas instancias cuentan con reglamentaciones distintas. Para las que corresponden a organismos del Ejecutivo, rige un decreto del año 2003. Para las de la Corte Suprema, en cambio, rige una acordada del año 2007.
La Corte solo puede convocar a una audiencia cuando lo disponen al menos 3 jueces. Siempre debe estar encabezada por su presidente y puede ser de 3 tipos: informativa, conciliatoria u ordenatoria. La informativa es del tipo que se convocó para el caso de la Ley de Medios y tiene como objetivo escuchar e interrogar a las partes sobre aspectos del caso sobre el que hay que decidir. Allí, cada parte en litigio puede designar un abogado para hacer un alegato y ser interrogado por los jueces. También pueden ser citados los que se conocen como amicus curiae o amigos del tribunal, es decir, personas físicas o jurídicas con competencia reconocida sobre el tema debatido. El objetivo de su participación es que puedan sumar información jurídica o técnica al debate, pero deben fundamentar su interés en la causa y expresar a qué parte apoyan en la defensa de sus derechos. Como vimos, las leyes se ejercen en rincones que apenas conocemos. Para hacer respetar nuestros derechos, es fundamental entender hasta sus mínimos detalles. Horacio Berbisky, ¿qué espíritu tiene la Ley de Medios? La Ley de Medios es una ley participativa, democratizadora, horizontalizadora, que permite la expresión de voces que históricamente no han tenido acceso a la posibilidad de expresión. Diría que la ley tiene el espíritu que le da 30 años de lucha, reflexión y militancia democrática basada básicamente en fomentar la libertad de expresión y la palabra como valor simbólico y muy democrático, y además un profundo sentido de la reflexión sobre la necesidad de múltiples fuentes de acceso a la información. En este sentido, es un cambio de paradigma frente a la antigua ley que consideraba la información una mercadería, y esta ley considera la información un derecho. Y como derecho, además, pasa a ser exigible al Estado, que garantice estándares mínimos de acceso a la información. Me parece que la ley de medios en un 80% es una ley necesaria, una ley razonable, una ley constitucional, y me parece que hay un 20%, entre los cuales están estos artículos que se están controvirtiendo hoy por hoy en la Corte Suprema de Justicia, que es de dudosa constitucionalidad y convencionalidad. La ley de servicio de comunicación audiovisual busca democratizar la palabra. Y en este sentido tiene 2 grandes aspectos o 2 grandes ejes que aborda. Uno, la generación, el fomento, la producción de nuevas herramientas de la comunicación audiovisual en el conjunto del territorio nacional para que el conjunto de nuestro pueblo pueda tomar la palabra y ocupar el centro de la escena pública. Y por otro lado, para lograr esto, la ley dice que si no se enfrentan las tendencias monopólicas, la concentración mediática, las posiciones dominantes, no hay posibilidad de democratizar la palabra. 4 artículos de esta ley son los cuestionados por el Grupo Clarín alegando su supuesta inconstitucionalidad. El artículo 41, que restringe la posibilidad de transferir licencias adquiridas. El artículo 45, que limita a 24 la concentración de licencias. El 48, que descarta la figura de un derecho adquirido en el caso de tener más licencias que las permitidas. Y el 161, que establece el proceso de adecuación que deben llevar adelante todos los prestadores de servicio de comunicación audiovisual que no cumplan las condiciones que exige la ley. La mayoría de quienes han atravesado procesos de adecuación, porque todos menos Clarín han aceptado el proceso de adecuación, tienen una característica que comparten con Clarín. No solo no cumplen esta ley, tampoco cumplían la anterior. En prácticamente todos los países del mundo hay normas regulatorias que impiden que se llegue a niveles de concentración que impidan el acceso de determinados sectores de la sociedad a los medios de comunicación. En Estados Unidos, por ejemplo, no se puede tener un diario en una ciudad y al mismo tiempo un canal de televisión. En la Argentina sí se puede. Pero en la Argentina no se puede, en cambio, tener un canal de televisión abierta y un sistema de distribución de televisión por cable. El que tenga las 2 cosas tiene que elegir una de las 2. No hay libertad de expresión si no se regula el mercado de la comunicación audiovisual, si no se ponen límites. Por eso la ley, en parte, es una ley antimonopólica. Y en ese sentido pone límites a la tenencia de medios. Y dice, se puede tener tanta cantidad del mercado, 35% del mercado, se puede tener 24 licencias de cable, se pueden tener 10 licencias de aire, entre otras cosas. Le pone límites. ¿Justamente para qué? Para que no haya nadie que tenga un tamaño que no permita que el otro se exprese. Busca el equilibrio y la armonía del conjunto del mercado de la comunicación audiovisual.
¿Cuál es el mercado relevante en el que se inserta la actividad del Grupo Clarín y cuál es su posición en él? El Grupo Clarín participa de distintos mercados. Participa del mercado de diarios, donde compite con muchos diarios nacionales. Participa del mercado de la televisión abierta. Participa del mercado de producción de señales, tiene 7 señales u 8, y ahí compite con otros productores de señales. Y por último, compite en el mercado de acceso a Internet. El tema es que esta ley limita mucho el tamaño de la empresa y no le permite tener la capacidad necesaria para competir en el mercado convergente, dinámico, que es la comunicación hoy en día. Gracias. Si uno toma al pie de la letra lo que el Grupo Clarín dice, que ellos solo tienen 40% del mercado, lo único que tendrían que ceder es 5%. ¿Tanto escándalo por eso? Me parece que hay otra cosa, tienen más que el 40%. El Grupo Clarín defiende sus enormes ganancias a expensas del resto de los actores, porque el mercado al que se puede dirigir un sistema de comunicación audiovisual tiene un límite. En un país de 40 millones de habitantes hay un tope. En la primera de las 2 jornadas de la audiencia pública, los ministros de la Corte Suprema escuchan a los amicus curiae, que reflexionan sobre los alcances de la ley y los artículos cuestionados. Presenta su informe al tribunal como amicus curiae que acompaña a la parte demandada, el Centro de Estudios Legales Sociales, expositores señor Horacio Berbitsky y doctor Damián Loretti. Otro factor positivo que nosotros destacamos es que el tribunal, aparte de escuchar a las partes, haya decidido escuchar a amigos del tribunal. El amigo del tribunal es una institución jurídica que se aplica en distintos países del mundo, donde plantea que se pueden recibir las presentaciones de personas que tengan experiencia en el tema, que tengan legitimidad para hablar sobre el tema y que se presenten en carácter de amigos del tribunal para esclarecer tanto sobre los hechos de la causa como sobre el derecho aplicable. La Corte en abril dispuso también que esos amigos del tribunal se ordenaran según estuvieran en favor de una posición o en favor de otra posición en los debates. La Corte Suprema de Justicia estableció un régimen especial para esta audiencia, que no es el régimen general, en donde cada parte podía elegir de todos los amigos del tribunal que se habían presentado a 5 amigos que lo apoyaran. Me parece que esto es bueno aclararlo porque ni el CELS fue amigo del gobierno, ni Codelco, que es la ONG que yo representé, es amigo de Clarín. Y me pareció bastante atinada la crítica que hizo Horacio Berbitsky cuando intervino, porque los amigos del tribunal no son amigos de las partes, por más que puedan llegar a sostener ciertas posturas de las partes. Celebramos la iniciativa de esta Corte en favor de la transparencia y la participación, pero no coincidimos en la transformación del amicus curiae en un subordinado amicus partis. Al constreñir a los amigos del tribunal a la abogacía de una parte, la Corte desmiente el pronunciamiento de su presidente contra la politización de la justicia y aplana como mera cuestión de partes un debate vital para la formación de la voluntad popular en una democracia más plena e informada. Nos hemos amoldado a esta injusta restricción que polariza y empobrece los términos de discusión para no agravar la ya escandalosa dilación judicial que paralizó durante 4 años la ley elaborada con mayor participación social que se recuerde. Cada amicus curiae tiene 15 minutos para exponer. Ofrecen voluntariamente su opinión frente a algún aspecto del derecho u otro tema relacionado. Estos son los amicus curiae que presentaron argumentos en favor de la posición del Grupo Clarín. Así como los periódicos nunca han tenido regulaciones especiales,
tampoco la televisión de cable la tendría que tener, tan solo la Regulación General de Defensa de la Competencia. La defensa de la libertad de expresión y también la defensa de la actividad empresaria. Ser económicamente autónomos significa no depender de ningún anunciante en este caso o de ningún financista en particular y por supuesto muy especialmente del Estado. Las restricciones impuestas por la ley impugnada en la cantidad y el porcentaje de licencias implican que muchas personas que hoy eligen determinados productos y fuentes de información no podrán seguir haciéndolo. ADEPA entiende que los regímenes de licencia o autorizaciones solo pueden aceptarse para la utilización del espectro radioeléctrico. Fuera de allí, solo son una forma de censura. En este caso, multiplicar los obstáculos de las voces existentes, cuando lo que hay que enfrentar es una situación de esta complejidad, a mí me parece totalmente descabellado. No, a mí me sirvió mucho escuchar a las audiencias las dos partes. Lo que me quedó en claro es que el Grupo Clarín objetivamente no es un monopolio ni tampoco es un oligopolio, en términos de lo que se define económicamente por oligopolio y por monopolio, porque hay una oferta variada y plural de medios de servicio de comunicación audiovisual. Quizá lo que sí puede discutir si ejerce una posición, abuso de posición dominante o no. Un monopolio no solo es el único prestador, porque claramente no es un monopolio a nivel local. Ahora, en Mar del Plata sí es un monopolio. En La Plata es un monopolio. En muchos lugares del interior del país Cablevisión es monopólico. Y me parece importante resaltar que en esos lugares no nacieron con monopolios. En esos lugares había competencia que fue comprada por el Grupo Clarín y que luego cerraron. Se han hecho de este monopolio local, único prestador, una estrategia de mercado, una estrategia de comercialización, una estrategia de rentabilidad.